Cóctel de Negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este cóctel de negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de Dirección General es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Cóctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista. Pero sobre todo empática para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas. Estoy especializado en gobierno corporativo. Soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984. Soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo 5 diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5,000 proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero, te puedo aportar valor en 3 ejes principalmente: en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección al crecimiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en Latinoamérica. En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares. Por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad, debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza, situación que no es particular de nuestro país, sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección, el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar, para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado.
de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar, así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad, en el mundo empresarial, estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos. Los competidores están siendo mucho más creativos, los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas, y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja, ¿no? Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos, sobre todo los costos y gastos fijos, se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa. Pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos, y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Cóctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las 4 emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching, podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar, sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto de verdad reunirnos ya en este sexto cóctel de negocios, miércoles 20 de mayo. Qué barbaridad, cómo se pasa el tiempo. La verdad es que agradecemos muchísimo a todos los que han seguido el desarrollo de esta iniciativa. Y el día de hoy, pues, no me resta más que decirles que vamos a disfrutar un tema muy, muy interesante, el cual en general habla de empresas familiares, pero me va a permitir antes que nada presentar a mis compañeras y compañeros del día de hoy para que podamos intercambiar y saborear en mucho el cóctel del día de hoy. Patti Lavín, especialista en empresas familiares. Hola, hola Patti. César Rojas, especialista en liderazgo e innovación empresarial. Ricardo Bolaños y hoy Fer Bolaños, con el gusto que nos acompañen en la parte de gobierno corporativo y bueno, pues en la representación de una empresa familiar como debe de ser de manera muy importante. Ulises Rodríguez, nuestro especialista en finanzas, compartiendo con nosotros. Paco Mesa, los procesos de negocio. Paco, ¿cómo estás? Bonita tarde. Y un servidor, Enrique López, en la parte de talento humano y cultura organizacional. Estaremos el día de hoy debatiendo el tema de empresas familiares, aportándoles conocimientos, experiencias y demás, desde un proceso de una pregunta detonadora acerca de si conoces a fondo las características y retos de tu empresa familiar. Antes de comenzar las participaciones, Ricardo, si nos das favor, quiero recordarles nuestra encuesta de entrada, si son tan amables todas y todos los que están presentes el día de hoy con nosotros, para que la podamos responder. Siempre su opinión es muy, muy importante. Saludo a la madre Lupita, muchísimas gracias. Está con nosotros como siempre, un gusto por ahí estar ya recibiendo sus comentarios y preguntas. Adelante, Ricardo, si gustas comentar la parte del sondeo. Sí, de hecho, bueno, como siempre ya saben, pues ahí está
El primer sondeo, pues, básicamente para saber quiénes somos, a qué público nos dirigimos y cada vez ir haciendo mejor este cóctel que a final de cuentas pues es para ustedes. Les agradecemos mucho que nos vayan compartiendo sus opiniones y les agradecemos mucho que estén con nosotros en este cóctel de empresas familiares que va a estar. Bueno, me lo llevo saboreando desde que dijimos que iba a ser. Perfecto, muy bien, Ricardo. Y el día de hoy, pues bueno, hemos preparado experiencias, anécdotas. Debo decirles que detrás de este proceso hay una preparación bien interesante y bien padre para que el día de hoy podamos exponer lo demás. Y me gustaría el día de hoy abrir con Ricardo y Fer Bolaños el comentario inicial acerca de las empresas familiares. Estaremos hablando después de las directrices, pero por favor, un comentario inicial, si son tan amables. Adelante, comenzamos este cóctel. Pues bueno, ahora sí que consultores de empresas familiares desde una empresa familiar. Fernanda pues se ha incorporado conmigo, ella me ayuda en toda la parte de los procesos y hemos hecho una mancuerna en consultoría donde Fernanda me ayuda con la parte del pensamiento millennial y yo pues ayudo con la parte del pensamiento fundamentalista baby boomer y se ha dado una buena dinámica, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues yo pensé que mi papá era workaholic hasta que empecé a trabajar con él y me di cuenta que más bien lo que hace es que está luchando por un sueño y está trabajando por un sueño y entonces que él me haga parte de este sueño hace que sea más empática con él y yo creo que lo he ayudado a relajarse un poco y trabajar un poco menos. Muchos pueden opinar lo contrario. Ok, ok, Fer. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, Ricardo, por compartirnos la experiencia y pues bueno, estaremos intercambiando opiniones. Patti, con el gusto de saludarte y pues bueno, como una especialista senior en empresas familiares, una primera apreciación, entendiendo un poquitín, bueno, de entrada, ¿qué es la empresa familiar para conceptualizarnos, por favor? Tu micrófono, por favor, Patti. Disculpen, se me olvidó prender el micrófono, pero ya lo prendí. Pues muchas gracias. Como bien dice Ricardo, este tema es suculento para nosotros, en especial para mí son temas que me apasionan y que han marcado mi vida. Provengo de una familia empresaria, yo soy la tercera generación y he aprendido a través de mi padre, de mis tías, de mis hermanos, de mis hijos, de todos, siendo pues algo que nos permite trascender en el tiempo y aprender tanto valores, trabajo, disciplina. Y bueno, Fer lo dijo muy claro, ¿no? Cuando vemos al papá desde el otro punto de vista, tenemos una perspectiva totalmente diferente que cuando lo vemos el padre al hijo. Entonces, el que se fusionen estos dos elementos de una generación a otra también hace que la empresa familiar tenga ciertas condiciones totalmente diferentes a los corporativos. Básicamente, para contextualizar, una empresa familiar es aquella, y patrimonio es aquella que es ejercida por miembros de la familia, ya sea de una o varias familias, para proveer la procuración de fondos, los ingresos, y también para continuar y perdurar por el tiempo. Entonces, además de darnos riqueza, patrimonio, vivienda, comida, también el chiste es que sea para el resto de las siguientes generaciones. Y dentro de este marco vamos a estar platicando de algunos ejemplos de los cuales hemos podido participar. Tengo la suerte de que con todos he podido participar en algún proceso, en alguna empresa familiar. Eso pues es muy gratificante porque siempre el trabajo en equipo y normalmente en los procesos de consultoría, el que sea un consultor hombre y una consultora mujer ayuda muchísimo a empatar los intereses de la familia empresaria. Recordando que una empresa familiar tiene corazón, alma y cerebro, entonces se vuelve ahí un poquito la mezcla como un cóctel muy rico. Y dentro de estos procesos que he podido estar, tuve la suerte de participar en un programa de formación continua, un diplomado, y después acompañar a otras familias en Ecuador con mi gran amigo Paco. Eran horas enteras de viaje, ¿verdad, Paco? Nos la pasábamos volando de 10 a 12 horas, pero era muy enriquecedor, fue muy enriquecedor y hasta la fecha todavía tenemos grandes amigos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, de todo ese recorrido que hicimos con las empresas ecuatorianas. Y pues esto me permite compartir con Paco para que nos siga platicando un poco más del tema.
Muchas gracias, Pati. Como siempre, un honor de estar con ustedes. Eh, y sí, continúo con tu diálogo. Y bueno, pues ahí en México, Latinoamérica, parte de Estados Unidos que hemos visto, realmente la empresa familiar nos ha dado lecciones múltiples respecto a cómo transitar en las generaciones en la parte patrimonial, ¿no es cierto? Y ahí recordarás que en alguna ocasión, en alguno de los viajes, ahí peloteando las definiciones, pues nos gusta hacer nuestras propias definiciones, y coincidíamos que la empresa familiar en realidad es un ambiente, ¿no? Donde algunos miembros de la familia, no necesariamente todos, integran sus virtudes, sus valores, tal vez sus propias costumbres, en un crisol efervesciente, ¿no? Donde en realidad se puede templar el carácter, la esencia familiar ante una constante prueba de un mar agitado, de un mar turbulento, el mercado, y esto pasa en la transición generacional, ¿no es cierto? Tal vez esa definición nos ha unido mucho a los 6 en el sentido de respetar la individualidad de cada uno de los miembros. Y ahora que Ricardo nos hace favor de estar con Fer, pues podemos ver que es una genialidad, diferente a un golpe de suerte. Un golpe de suerte, me encuentro el billete de lotería y te lo regalo y te sacas la lotería. Pero una genialidad es lo que ha hecho Ricardo, ¿no? Con su familia en esa transición. Y creo que de entrada ese ejemplo ha sido maravilloso, ¿no? Sería un comentario de entrada en cuanto a cómo hemos definido la empresa familiar, mi querido. Y por cierto, dice la madre Lupita que qué gacha porque debería estar a tu lado, igual que Fer está con Ricardo, está en el corazón. Así es. Lo malo es que Lupita está en Alvarado y yo en Córdoba, y Fer y su papá están juntos. Pequeño detalle. No, qué gustazo, madre Lupita, pero aquí me gustaría oír el comentario de don Enrique, ¿no? Sobre esta definición y el concepto de empresa familiar. Así es, muy bien, muchas gracias, Paco. Pati, en efecto, pues bueno, el tema de hoy, y desde el punto de vista de cultura organizacional, en efecto, la empresa familiar pues trae una consigna en donde el ejemplo arrastra, ¿no? Los estilos de liderazgo, de gestión, de manejo de la organización, pues se van transmitiendo, ¿no? Hace rato puntualizaba Fer, oye, creo que he hecho trabajar un poco más a mi papá o la visión distinta en la parte generacional. Y yo creo que hoy, y hablo de los últimos quizás 3, 5, 8 años, ha venido agilizándose a nivel global la parte del dinamismo de la participación de las diferentes generaciones y esto ha venido a permitir un flujo de mayor, vamos a llamarlo así, enriquecimiento en esa gestión. Obviamente también tiene consecuencias como a veces la confrontación, las ideas generacionales, a veces tenemos 3 generaciones en un mismo momento conviviendo, ¿no? Y diferentes lazos consanguíneos que, bueno, una de las características precisamente en la diversidad de opiniones, cuando no existe, y no es que quiera adelantar un proceso, pero también cuando no empieza a haber, y es algo que mucho hemos discutido nosotros 6 en diferentes procesos, lineamientos, estatutos, ya después entraremos en tecnicismos de gobiernos corporativos, de lo que tiene que ver con protocolos familiares, pero cuando no hay reglas básicas, empieza a ser un problema, ¿no? Entonces, cuando tenemos solo una generación o bigeneracional o hasta 3 generaciones, empieza a haber este tipo de situaciones y es lo que tenemos que entender si queremos que la continuidad, la sobrevivencia, pero sobre todo el crecimiento. Cuando me toca a mí platicar con muchos empresarios, lo que me dicen, Enrique, el punto es, nos reúne el tomar una decisión de que nos asesores o estar aquí. Obviamente queremos que esto se incremente, que haya beneficios, padres más que preocupados, ocupados en decir, pues esto es para mis hijos, un poco en la mentalidad mexicano-latina, pero bueno, completamente válido de que si ha habido un esfuerzo de 2, 3 o 4 o a veces más generaciones. Con Ulises nos ha invitado a empresas familiares que soy grandísimas, con 100 años de trayectoria, imagínense todo lo que ha sucedido en esas generaciones y qué es lo que se ha tenido que hacer y se está haciendo para que esto pues siga creciendo, es donde pues bueno, siempre yo creo, y mucho mencionaba César, la parte del propósito de una empresa familiar es crecer, incrementar el patrimonio,
expandir mercados y obviamente cómo poder regular, ¿no? Desde, sí, claro, la planeación estratégica, pero muy importante fíjense, esto se vuelve algo muy íntimo, algo muy, permítanme el ejercicio personalísimo en las familias de decir cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestro core competence en este sentido, ¿no? Ulises, un poquitín, te paso la estafeta en esta parte en donde hemos tenido el gusto que nos invites a tantas empresas familiares y cómo las percibes y su diferente naturaleza, ¿no? Adelante. Con mucho gusto, Enrique, muchas gracias. Y bueno, pues para hablar de las empresas familiares y desde mi perspectiva, veamos un poquito de estadística para ponernos en un contexto interesante las empresas de familia. Por ejemplo, el 43%, 40% de las empresas familiares fracasan por errores administrativos. ¿No será que no tienen una administración adecuada y lo hacemos a la buena de Dios o no somos tan profesionales? El 25% de las empresas familiares fracasan por tropiezos financieros o sencillamente fiscales. Consideran que el pago al fisco es una especie de financiamiento y entonces se nos va el pagar los impuestos y se nos va encima Hacienda. La falta de organización, la falta de administración y la profesionalización en el manejo de los recursos financieros. Incluso vemos que el 75% de las empresas familiares la sigue manejando, pese a que ya puede manejarla, y entonces, pues ni siquiera permite que los participen por esta creencia, ¿no? Y recuerdas, Ricardo, esto que tuvimos en Ciudad de México, no tienen la edad suficiente ni la seriedad para manejar el negocio, ¿no? Segunda pregunta, el consultor, bueno, ¿y qué edad tienen los hijos? Bueno, tienen 50 años. Tienen edad suficiente. ¿No será que el fundador se amarra, ¿no?, a la empresa de familia y no la deja por nada? Otra estadística interesante. ¿Sabías tú que solamente 1 de 4 tiene un plan de sucesión? Es decir, ni siquiera han anticipado el tema de la sucesión. Y lo que termina pasando, muere el fundador y se lleva toda la empresa a la tumba, eliminando o la posibilidad de lo más importante, la continuidad. Porque lo que estamos buscando en una empresa de familia precisamente es cómo continuar el negocio y cómo suceder el negocio a los hijos. Pero ¿qué pasa si no los dejamos trabajar? ¿Qué pasa si no los dejamos operar? Bueno, pues entonces el fundador se lleva... Incluso una de cada cuatro tiene reglas claras. Ok. Muchísimas gracias, Ulises. Se nos cortó un poquitín la señal. César, si eres tan amable en tu puntualización, si eres tan amable, por favor, adelante. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, colegas. Algo que vale la pena mucho también puntualizar en este entorno de las empresas familiares es el enfoque que el Family Business Foundation acentúa hace algunos años, en donde dicen la clave y la importancia, el centro de la atención de la estrategia no debe de estar en la empresa, sino debe de estar en la familia. Acompañando los comentarios que ha propuesto Ulises de los conflictos que se dan a través de las generaciones dentro de las organizaciones, a través de el generar esos planes de sucesión que de repente pueden ser muy violentos, por lo que decía Ulises, del no querer soltar el trono, no querer soltar el poder. Bueno, pues desde nuestra mirada, el acompañamiento para poder generar planes de sucesión alineados a la estrategia, pero sobre todo que tengan una mirada a la familia, a las personas, a las emociones, porque comprendemos ahora que si la familia está bien, la empresa está mejor. Antes decíamos que era al revés. Si la empresa está bien, la familia está bien porque tiene ingresos y tiene una forma de sustento. No, el cambio a la mirada en el primer paso es primero la familia, después la empresa. Sin familia no hay empresa. Cuando hace muchos años el paradigma es, ¿y esta familia de qué va a vivir si no hay empresa? Entonces, creo que ese cambio hacia la persona, hacia el núcleo familiar, hacia los valores, ha sido una forma interesante de poder continuar, porque así le llamamos, de poder continuar con la empresa gracias a que la familia continúa con bienestar.
Así es, César. Muchísimas gracias. Y fíjense que igual rescatando lo que comentaba Ulises, para asegurar la sucesión y todo esto, hoy una de las grandes paradojas es precisamente la profesionalización. Quiero hacer muy rápido, antes de darle la palabra a Fer y a Ricardo, rápidamente hay algunas tipologías desde algunas escuelas que nos dicen, bueno, existe un modelo de empresa familiar capitán, en donde es el clásico tipo, donde el patriarca, fundador, pues bueno, toma las decisiones y las centraliza, ¿no? Que no es malo, digo, finalmente se toma obviamente experiencia, pero ahí es donde, bueno, finalmente el padre o la madre, o sea, el líder que inicia, es el que toma las decisiones. Evoluciona un poco cuando la familia crece y viene el modelo emperador, donde ya no nada más es el padre, desde una visión capitán, sino que intervienen los hijos, la esposa, el primer núcleo central, pero finalmente sigue dentro de ese proceso la delegación. Después de ahí, antes que ya un proceso así como de emperador, viene la parte de un grupo o equipo familiar en donde se empiezan a distribuir mediante una organización, quizás no formalmente un organigrama como tal, pero empieza a haber funciones, empiezan a distinguirse habilidades antes que el término competencias, y a partir de ahí comienzan las paradojas conforme comienza el proceso de crecimiento en la profesionalización. Ya los hijos, la familia, quien está interviniendo es, bueno, ¿qué te toca? ¿Cómo te actualizas? ¿Dónde te capacito? ¿Dónde estudias? ¿Sales? ¿Regresas? ¿Te interesa o no la empresa? Acá en Hidalgo, bueno, Paco, te acordarás, y Ulises mucho, el caso Santa Clara, ¿no? Donde conocen quizás a nivel nacional estos productos y viene una decisión radical en decir, oigan, los hijos nadie les sigue, o sea, ¿por dónde me voy? No, pues no me interesa la leche, pues antes de que esto se cuaje, y toman una decisión muy fuerte de ir a Coca-Cola Company, ¿no? Que después lo podemos ver desde ese punto de vista, y el desapego del patriarca, en este caso, de Servando con su papá, tremendamente, ¿no? Y después de ahí ya de la profesionalización o tomar decisiones, viene el modelo corporativo con una mayor organización, hasta que después se profesionaliza la inversión, incluso hasta en medios bursátiles, y bueno, es un poquitín esa parte de la evolución empresarial, cómo comienza desde un patriarcado hasta la necesidad de profesionalización y de sustento financiero, de manera importante, con estructuras claras. Fer, Ricardo, ¿cómo la ven? Pues sí, fíjate que indudablemente, me acuerdo hace un par de años que hicimos el primer diplomado con Coparmex, pues las 4 familias que participaron como familias en el diplomado, pues se convirtieron en casos de éxito. Digo, no compartimos los nombres por la confidencialidad que tenemos con ellos, pero pues en aquel diplomado pues nos acompañó César, Ulises y Paco a ver a las familias, y en el proceso del módulo que yo impartí, Fernanda me ayudó, le hicimos ahí una cosa de descubrimiento, y la verdad es que esta dualidad de poder atender a la empresa familiar y de profesionalizarla, pues sí le da una mirada diferente, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí le da una mirada diferente y luego puede ser muy complicado ya que algunas personas son más de emociones. Hay otras personas que viven más en el pensamiento, otras viven más en las acciones. Y entonces en esta empresa familiar también está mi hermano. Entonces tenemos la dicha de que tenemos todas las partes. Mi papá es más de acción, mi hermano es mucho de pensar y actuar también, y yo soy la parte de emoción. Entonces, conjugar todo esto, luego puede ser complicado, pero trae muchos beneficios porque eso puede inclusive curar pues heridas, ¿no? Heridas de la infancia que pues todos tenemos. Y cuando entramos, por ejemplo, a darle consultoría a una empresa, pues tenemos las dos partes, porque muchas veces los millennials no se sienten escuchados, no se sienten identificados, o los fundamentalistas, ¿no? Dicen, este chavo, ¿qué me va a enseñar? No, hombre, si este está igual que mis hijos o peor, ¿no? Pero entonces cuando empiezan a ver las dos partes y cuando le agarras al millennial y lo pasas de este lado a que vea la realidad del baby boomer o del fundamentalista, y cuando empujas al baby boomer y al fundamentalista que ve el punto de vista del millennial, la verdad es que se hacen unas sinergias, se hacen unas cadencias y unos balances extraordinarios, ¿no? Y es mucho lo que como grupo y como equipo del cóctel, pues tratamos de transmitirles, ¿no? Ese conocimiento, esa experiencia. Hemos consultado, bueno, yo no sé, pero tranquilamente yo creo que más de 1000 empresas entre todos en los temas familiares. Y la verdad es que la experiencia acumulada es algo muy bueno, y es algo que pues ponemos en la mesa tanto en estos cócteles como en todos los demás servicios que manejamos. Así es, Ricardo. Muchísimas gracias. Pues tenemos aquí la impresión hablando de este proceso de entender la empresa y por otro lado la conceptualización.
Ulises, si nos ayudas en esta parte, bueno, los retos que vienen, ¿no? Y también dentro de esto los errores más comunes que puede haber en la empresa. Adelante, por favor. Incluso, bueno, mencionaba Ricardo cómo las diferentes generaciones intervienen en la empresa de familia, y entonces tenemos pues el fundador, que es un baby boomer, con hijos que son de la generación X o de la generación Y o estos millennials, o incluso vemos que ya empiezan a participar los centennials, que es la nueva generación, son los que nacieron ya en el año 2000 en adelante. Y lo interesante es, cada una de estas generaciones, bueno, interactúa de manera distinta y visualiza los negocios de manera diferente. De aquí la importancia de comprender cómo debo de tratar, en el caso, a un baby boomer, a un fundador, cómo debo de tratar a una persona de generación X, cómo debo tratar a un millennial, o incluso cómo debo tratar a un centennial, porque los centennials vienen con una fuerza totalmente distinta y son totalmente diferentes a los millennials. Y entonces vemos que este mix, este cóctel en la empresa de familia, bueno, pues se vuelve interesante en el manejo de las relaciones internamente y sobre todo en la toma de decisiones, porque empieza el gran conflicto entre yo soy dueño, yo soy empleado o yo soy parte de la familia. Es el gran dilema que tenemos en las empresas de familia, ¿no? ¿Cómo logro separar estos elementos? Porque tengo tres grandes elementos, que son estos. Es la propiedad, el empleo y ser miembro de la familia. Y encima, súmale una complicación, que soy de otra generación y pienso distinto. Entonces, la importancia de saber mediar las relaciones en la empresa de familia. Así es, de manera muy importante. Adelante, Pati, por favor, abrimos tu micrófono. Aquí también quiero agregar que también cuando las familias empiezan a crecer, llegan los parientes políticos. Entonces, con la llegada de los parientes políticos viene otra dinámica en la empresa familiar. No porque estén trabajando en la empresa, pero simplemente ya las opiniones del hijo, del fundador, que las rebota con la esposa, van a dar otra perspectiva para esta empresa familiar. Y vienen los retos y vienen las cosas que pueden hacer quebrantar a la familia si no están bien establecidas las reglas y los lineamientos para poder interactuar. Como decía Ulises, en los tres círculos, el círculo de la empresa, el círculo de la familia y el círculo de la propiedad. Eso es, pero sí, bueno, carne jugosa para que surjan muchos emprendimientos, que surjan negocios exitosos o que nos vayamos a rumbos desconocidos. Paco, adelante. Me encanta ese diálogo, Pati, Ulises, porque bueno, en la experiencia hemos visto que si en nuestra mente está un cerrito, un ciclo de vida, tanto del individuo, los individuos, como de la propia familia que emprende, ¿no será que uno de los errores máximos que hemos visto es que la primera generación de los fundadores se quiere arraigar, se quiere aferrar tanto al negocio que tal vez la parte de empresa termina siendo lo más relevante y se relega a la familia? ¿No será que un error muy contundente es que los mayores, los fundadores, no dan un pasito al lado o un paso atrás para permitir esto que decías, Pati, decía Ulises, ¿no? Que los jóvenes, tal vez los millennials, tomen el frente, tal vez con la protección de los fundadores, pero que tengan esa energía, de tal suerte que si ya entra esa tercera generación, no será un error que esa primera generación, que ya son abuelos, no estén tomando la potestad de desarrollar a la tercera generación, para que la segunda generación entre con toda la fuerza al desarrollo, ¿no es cierto? Ahí yo creo que es un desafío el cómo los mayores deberían con su experiencia, dejar que la fuerza de esa juventud entre con todo. Y qué mejor que la tercera generación, Ulises, pues sea vigilada, se tenga mentores a los abuelos. Imagínate qué colmillo a otra velocidad, ¿no? Caray. Qué maravilla, ¿no? Que tengas a los abuelos junto contigo, enseñándote. Son los mejores maestros. Claro. Pero
no nos gusta que la familia, ¿no? ¿Sí? Recuerden, nadie es profeta en su tierra. Entonces, es interesante esta perspectiva. ¿Cómo rompes esas malas prácticas? Y bueno, y también los jóvenes, aprender de los mayores conlleva un grado de humildad y un grado de poder decir, yo voy a aprender de mi padre o de mi madre, porque pues también de los tipos de empresa que comentó Enrique, tenemos empresas que a lo mejor la fundó un matrimonio, a lo mejor la fundaron dos hermanos, a lo mejor la fundó una mujer. Y a la hora de que van pasando las generaciones, también los jóvenes tienen que tener esa humildad y esa capacidad de decir, aprendo, y no porque lo dices tú es porque ya es obsoleto. También lo que tú tienes a mí me va a enseñar para que lo pueda armonizar con lo que yo traigo. Entonces es una mezcla muy importante entre generaciones, también entre si es el hijo hombre, si es la hija mujer, si es el nieto, si es la nieta, si es el nieto del primer hijo. Y te acordarás, Paco, que en Ecuador había un chico que se quejaba mucho de que su papá, si su hermana tenía que ir a dejar a los niños al kinder, no importaba que ella llegara a las 10 de la mañana, porque llevaba a sus nietos a la escuela. Pero si el hijo llegaba a las 10 de la mañana porque había llevado a los niños a la escuela, decía, óyeme, no, ¿cómo crees? Eso no lo puedes hacer. Entonces, venía chumeado, dicen en Ecuador, ¿no? Chumado. Imagínate los pobres nanos, como les dicen a los hermanos, bueno, pues empezaba como que una lucha ahí, que hay que poner reglas y desde el fundador acompañarlo para que vayan armonizando estas generaciones y estos hermanos que están trabajando juntos. Así es, así es, así es. Una apreciación, Ricardo. Sí, fíjate que en este punto, mucho lo que hacemos nosotros desde el punto de vista de gobernanza, lo que normalmente se piensa en el proceso de sucesión es que tomas al fundador, lo echas al bote de la basura y pones al nuevo, ¿no? Al hijo. Pero no, en un proceso de gobernanza tomas al fundador, lo gradúas de la dirección de la empresa y lo pones como presidente del consejo de administración, donde ese presidente del consejo de administración va a estar tutoreando precisamente lo que comentaban, a hijos, a nietos. Ese proceso realmente es algo trascendente, porque en el momento en el que ya no están, tienes pues ahí a todas las personas para manejarlo. Y es importante, por ejemplo, en este compartir conocimientos, que es algo que hacemos mucho en equipo de integración de generaciones. Por ejemplo, de nada sirve que un abuelo le enseñe a su hijo a hacer programación con tarjetas perforadas. O sea, eso, pues sí, claro que eso no le sirve ya a nadie. Pero ¿qué tal que le enseñe a negociar? ¿Qué tal que le enseñe ese colmillo que se negociaba hace 100 años igual y se sigue negociando igual? Seguimos teniendo los mismos errores en comunicación, en empatía, en apreciación. Eso es lo que le podemos aprender a la gente mayor, a los viejos, a los sabios, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, aparte si los fundadores supieran que el que ya no estén al frente de la empresa no significa que van a dejar de trabajar, o sea, que se van a volver inútiles, porque luego por eso no hay mucho plan de sucesión, porque dicen, no, pues yo estoy trabajando toda mi vida y ahora ¿qué voy a hacer? Entonces, si ellos saben que pueden ser tutores, mentores de las generaciones de abajo, pues habría muchos más planes de sucesión, habría mucho menos miedo a quedarse ahí, a no hacer nada, ¿no? A hacer ya que no son indispensables, lo cual no es así. Bueno, y me acuerdo de un caso que acaba de brincar hace 1 o 2 semanas, el Churchill, un restaurante muy famoso, emblemático en la Ciudad de México, de super lujo en Polanco, delicioso. Se murió el fundador y se murió la empresa. O sea, nunca planearon hacer un plan de sucesión. Y bueno, en este caso dicen, es que a nadie de la familia le interesaba seguirlo. No, pues lo empaquetas y lo vendes para que quede un legado. Y bueno, creo que pues, le caería mucho mejor un dinero de vender un negocio en operación con ese prestigio que vender un terreno y una casa, ¿no? Así es, Ricardo y Fer, muchas gracias por esas puntualizaciones. Voy tantito con César. Quiero poner sobre la mesa un poquitín en esta parte de las directrices y de ahí arrancar, por favor, César y Ulises, tantito, la parte de hablando de retos de las empresas. Bueno, por eso le comento a la audiencia, con esto de la iniciativa del diplomado que queremos, les comentamos que este tema de empresas familiares lo vamos a ampliar a
1 o 2 cócteles más, porque bueno, la verdad es que se nos irían las horas y ahorita preparen, por favor, audiencia, sus preguntas y respuestas. ¿Qué retos hay? ¿Qué retos hay? A veces el empresario se dice no tener tiempo, le interesa, delega en alguien, pero centraliza la decisión. Si tiene un grupo de empresas que no sea uno solo, todavía seguimos changarreando, que si a una le va mal, la otra presta y van subsidiando y se vuelve un proceso ahí de no respeto a las entidades que cada una tiene desde lo financiero, desde lo fiscal y demás. Yo le llamo no changarrear en ese sentido, ¿no? Por otro lado, los recomendados, ¿no? O sea, que a veces tengo una empresa donde, hablando de capital humano, no se tiene la mejor persona porque recomendé, porque fue mi compadre, porque hice mi labor social y al rato en todos los problemas. Créanme que me ha tocado empresas que una sola persona recorre 6 puestos y yo llego y les digo a qué horas lo corren, por el amor de Dios, no nos ha aportado nada, ¿no? Y por otro lado también el exceso de confianza que puede llegar a haber en la disposición de los activos, de los recursos y demás, un poco en esta parte de los retos, espero no haber atropellado un poquitín Ulises y César, adelante por favor, pero puntualizando un poco de cuántas cosas puede haber en ese sentido, ¿no? Adelante, por favor. Sí, la verdad es que me quedo reflexionando sobre lo que decía Ricardo y el plan de sucesión que no hubo en el restaurante Churchill. Y hablando de planes de sucesión, también pensar en lo que se podría hacer paralelamente. También tenemos el paradigma de que el heredero tiene que ser alguien que es miembro de la familia o alguien que ya nació dentro de la familia, tiene la obligación de trabajar en la empresa o de tomar la responsabilidad de la empresa. Y no, hoy también hablamos de un concepto novedoso, moderno, estratégico, que es la familia emprendedora. ¿Qué es la familia emprendedora? Bueno, pues la familia emprendedora precisamente es quien tiene la capacidad de resolver esos conflictos, de resolver ese gusto o no gusto por continuar con la empresa, pero sí aprovechar esa sabiduría, como decía Ricardo, ancestral de la familia para poder emprender un nuevo negocio según la vocación de las siguientes generaciones. Y a partir de eso continuar con esa vena de emprendimiento por parte de la familia y no necesariamente con el negocio. Es decir, el negocio lo puedo vender, pero si nuestra vena, cultura de familia es el emprendimiento, pues podernos dedicar a lo mejor después de un restaurante a una escuela de música, si es que es parte de la vocación de los hijos, pero seguir con esa línea de cultura de emprendimiento. Así es, muy bien, César. Adelante, Ulises, por favor. Y bueno, continuando lo que dice César, efectivamente, el gran tema es que el fundador necesita empezar a transmitir su conocimiento, y ya lo mencionaba Ricardo, no de las cosas ancestrales, sino de las cosas que sean funcionales para las nuevas generaciones. Y creo que la parte más importante es este emprendimiento. Es enseñar a ser empresarios. ¿Por qué? Porque de nada sirve, y aquí el comentario. ¿Tú en qué trabajas? ¿Una empresa de familia o una familia que tiene empresas? Una familia empresaria. Porque vean que el cambio es bastante abismal, ¿no? Entre un concepto y el otro. Y déjenme tomar una de las preguntas que hace Juan Carlos y nos hacía al principio del cóctel. O sea, bueno, ¿por qué fracasan las empresas de familia? Bueno, vamos a empezar porque el fundador no está listo. Vamos a continuar diciendo porque tiene un desastre, o porque no se administran correctamente, o no saben incluso transmitir la estafeta a la otra generación. O sencillamente, lo mencionaba Enrique, contratan al compadre y no a la persona indicada para hacer el trabajo. Suficiente para que el compadre termine haciendo pues su mejor esfuerzo, pero no es la persona indicada para estar ahí. Y entre las amistades, o peor, contratamos a la familia, y es más, involucramos también a la familia política. Y entonces aquello se vuelve un entramado de dramas, y lo que termina sucediendo, Juan Carlos, es que los problemas, ¿sí?, de la casa los terminan llevando a la sala de juntas. Y los problemas de la empresa los terminan llevando al comedor. Adivina cuál es la consecuencia. Es un desastre. Y lo peor, los hijos nos están mirando. Los hijos nos están escuchando, porque recuerden, el ejemplo arrastra, ya lo han dicho varias veces, en varios cócteles incluso, ¿no? El uso de dichos populares. Pero en principio, imagínate un hijo que en el comedor de su casa, desde que es chiquito, ha escuchado problemas y problemas con la empresa y más problemas, y ahora el gobierno, y ahora el no sé qué, y ahora el compadre me falló, y el amigo me robó,
etcétera, etcétera, etcétera. Cuando crece, adivina, y le digas, oye, vete a la empresa, es tuya. ¿Empresa? Olvídalo, son puros problemas. Si lo único que he escuchado desde que soy chiquito son puros problemas, yo no quiero nada. Y entonces, ¿cómo queremos entrenar a las próximas generaciones si les estamos enseñando lo peor de la empresa? Yo creo que hay que encaminar al fundador, como bien decía Ricardo, es darle y facultarlo para que aprenda a pasar la estafeta. Y así para las próximas generaciones, porque en lugar de castigar a las generaciones con problemas, yo creo que hay que inspirarlos con las bondades y ventajas que tiene la empresa de familia. Así es, Ulises. Y retomo, me gustaría retomar la otra pregunta igual de Juan Carlos, que dice, oye, la empresa familiar, ¿hasta dónde apretar con el familiar que no está haciendo su trabajo? Igual que como cualquier colaborador. Porque si no, entonces empezamos con las preferencias, la organización lo siente, pues si a qué le dan chance, yo por qué no. Entonces yo siempre he dicho que una empresa con un sentido humano, con un proceso de desarrollo, creo que en mucho, y por ahí Bill Gates en un momento dado lo decía, antes que dar una persona capacitada, obvio hay requerimientos técnicos para cada puesto, dame a alguien con buena actitud. Sí, claro, hay quien dice, dame una buena persona, pero también dentro de eso dice que yo de capacitarlo me ocupo. Pero también no es como, a ver, ¿a qué horas quieres, papá? ¿Sí? Como que en México y Latinoamérica necesitamos tener un cierto número en la casa y en promedio en la experiencia de los estudios, una persona que quiero preparar y que pasa por sus aprendizajes, por sus aciertos, por sus bemoles, más o menos 3 meses tienes que estar viendo si va a funcionar o no, sea familiar o un colaborador externo, porque no hay tiempo como para ver a qué horas quieres, papá, ¿no? Entonces, el trato tiene que ser directo, honesto, y también en mucho a veces hasta dónde apretar, y iba yo también a puntualizar otro factor de por qué fracasan, es porque o no se define o no se comprende la visión, hablando de planeación estratégica y propósito de la organización, y entre esta parte familiar y a veces el abuso, empieza el empresario a ganar dinero y empieza a gastar como millonario cuando realmente pierde de vista que la entidad, esa empresa, decía César, desde el emprendimiento inicial o con una gran trayectoria, tenemos que cuidar la salud financiera, operativa, además, y una vez que pues vienen después de las vacas flacas, el proceso de inversión, pues las vacas con bonanza, también ser prudentes en ese proceso. O sea, aquí en México, por eso es que también fracasan muchas empresas, les da el proyecto del año, le pegan 3 años seguidos algo bueno, se olvidan de tener provisiones y va para atrás, ¿no? Pero bueno, los familiares en el mismo tenor, en las mismas reglas que cualquier otro colaborador. Adelante, por favor, Pati, recomendaciones en este proceso de la parte familiar. Bueno, parte de lo que hemos estado hablando es cómo hacer que las familias empresarias puedan dedicarle tiempo a profesionalizarse. Profesionalizarse en los 3 círculos, en el círculo de la empresa, en el círculo de la propiedad y en el círculo de la familia. ¿Para qué? Para que tengan herramientas en el crecimiento y para perdurar de una generación a otra. También hay casos, por ejemplo, de empresarios que son muy rígidos y que quieren que sus hijos continúen con la empresa, como por ejemplo Churchill, el restaurante que decía Ricardo, y a lo mejor al hijo no le interesa. Entonces también conciliar las querencias del dueño con las querencias de los hijos y con las querencias de la familia para que pueda ser más armónico. Ahora, también hay otras familias en que los nietos o los hijos desean estar en la empresa porque es una empresa exitosa y les va a proveer buenos recursos. Entonces, bueno, cada familia, así como cada empresa, va a tener un proceso muy a la medida, muy como un trajecito hecho a la medida para poder lograr esta profesionalización y que puedan instalarse órganos o medidas que puedan ayudarlos a llevar este proceso de una forma armónica, ordenada y para el futuro. Entonces, pues bueno, es como el cóctel es una gran mezcla de cosas que existen en las empresas familiares y que por eso va a ser el motivo de que tengamos otras charlas con este tema para que podamos ahondar en muchos temas más. Así es, muy bien. Adelante, por favor. Ricardo, sí. Perdón, bueno, ahora sí que voy a aprovechar una pregunta de Barnaby que nos dice, él es asesor, soy asesor, tengo varias empresas y pues, ¿qué hago? Porque nada más no me entiende, ¿no? Hay un diplomado, o algún curso, ¿qué es lo que hago, no?
Y entonces, bueno, la verdad es que yo no venía preparado, pero les vengo presentando y ofreciendo aquí un diplomado en dirección de empresas familiares para todos ustedes. No, la realidad es que, déjame decirte una cosa, Barnaby. Nosotros trabajamos con varios asesores, con contadores, con financieros, que lloran de ver cómo la empresa es rentable y se despedazan cuando empiezan a entrar los familiares. Y es simple y sencillamente por forma, no por fondo. Debemos de llevar, digo, no sé, yo creo que le andamos pegando a lo mejor a las 300 empresas familiares con las que hemos tenido contacto. Yo les podría decir que a lo mejor nos hemos topado con 2 o 3 en las que sí existe un odio entre los familiares. Pero la mayoría hay amor, pero hay hastío de las formas, de esa forma de no entenderse, ¿no? Al ratito les platicamos un poquito más del diplomado en empresas familiares, pero lean ahí las razones, un poquito más de la numeralia que nos compartía Ulises, ¿no? En estos temas de los porcentajes. Hemos hecho muchas consultorías juntos. La verdad es que podríamos tomarnos programas y programas y programas de contándoles anécdotas acerca de las personas, y agrego nada más un par de detalles, ¿no? Relacionado con el familiar hasta cuándo, porque creo que es un tema importante que tiene que ver con todos los ámbitos de empresa familiar. Y aquí, pues, como dicen, ¿no? Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Y si no quieres, te vamos a extrañar, ¿no? Y pues vámonos para afuera, porque sí es importante. Nos tocó un caso, Ulises, por allá en Ciudad Juárez, de una familia que había un hijo que, bueno, era un desastre, ¿no? Era un desastre. Y el acuerdo fue, quédate afuera o sea, te vamos a dar un sueldo de hijo, pero no vayas a la empresa, ¿no? Porque era más lo que dañaba. La oveja negra, ¿no? La sí, oveja, la oveja negra. Y aquí, digo, me queda claro, o sea, somos familia. O sea, no vas a agarrar un hijo y dices, tú no funcionas, vámonos para afuera, sácate a la fregada. No, o sea, lo proteges, pero lo proteges desde el círculo de la familia, no desde el círculo de la empresa, porque no tienes que mezclar familia, empresa y propiedad. Es uno de los temas. Bueno, nos podremos pasar, como les dije, horas y horas hablando de teoría de empresa familiar. Y eso es muy importante, ¿no? Que no se mezcle una cosa con otra. Sí, aunque a veces vale la pena el que algunas pláticas de mesa sean de la empresa. Porque, por ejemplo, yo cuando tenía ya como 8 años conocía más RFCs que números de teléfono, ¿no? Conocía más de hosting y servidores que de otras cosas, ¿no? Y cuando se caía el servidor, no, hombre, la casa volaba. Entonces, pues sí, también vale la pena si quieren que los hijos se integren a la empresa o que le empiecen a tomar interés, tal vez nunca es muy temprano para que empiecen a escuchar lo que es de la empresa, o para que los metan a cursos de creación de empresa a los 10 años, ¿no? ¿Por qué no? Ok. Comenten esas cosas para que los hijos estén más o menos enterados según su entendimiento por la edad, ¿no? Así es, muy bien, Fer. Muchísimas gracias por enriquecer. Digo, yo hay cualquier cosa, soy coach de plan de vida, cualquier impacto de tu papá y tu familia desde la infancia, con todo gusto te puedo apoyar y sin ningún problema. No, muy bien, interesantísimo, por supuesto. Ahorita que estamos en la estructura, miren, quisiera yo ir haciendo algunas puntualizaciones para dar pie al proceso de cierre de esta hora en la cual ya les dijimos vamos a estar al pendiente con algunos otros temas. ¿Qué recomendaciones? Miren, y esto lo pongo como punto detonante de las aportaciones finales de mis compañeros. Mucho nos topamos y vemos que entre muchas, porque como bien lo describen, tiempo nos falta. En primer lugar, entender si la familia empresaria y los miembros tienen voluntad y visión compartida, porque sin voluntad no hay posibilidad de seguir adelante. Hablando de eso, tienen que establecer, y mucho con César, de verdad lo hemos manejado, y en efecto hoy la planeación estratégica evoluciona, el propósito, que se define el propósito, hacia dónde vamos, cuál es el rumbo. Si bien los tiempos, como lo hemos dicho, y más al margen de pandemia, quisiera yo sacar un poco el tema que, bueno, finalmente nos marca y ha venido a cambiar los negocios, pero consigno, a pesar de comprender que los tiempos se han reducido, los largos se vuelven medios, los medios cortos y los cortos inmediatos. Eso era una realidad que venimos manejando desde hace tiempo, y con esto todavía mucho más.
sí definir ciertas escalabilidades y un ganda en el tiempo para decir, bueno, ¿dónde nos vemos al menos en los siguientes 3, 5 y 7 años, ¿no? O sea, curiosamente, y hasta en los siguientes 3, 5, 7 meses y por qué no 3, 5, 7 o 20 días, ¿no? El propósito es importante, respaldarnos en la planeación estratégica que en conjunto el núcleo de la familia más fundamental que da origen a esa organización o grupos empresariales lo tengan en claro, sí la visión, el sueño guajiro, a dónde vamos, ser los mejores del mundo mundial universal. A partir de ahí empezar, sin meternos en mucho esta, decíamos, retórica, estructura, sí los principios de la familia, cómo nos vamos a llevar, qué si se pelean, qué si en una junta empiezan a dar manotazos. Tengo un grupo empresarial, son 5 hombres, una mujer, mamá y papá, y el papá me dijo, oye, si estos dos se agarran, ¿tú te vas a meter a separarlos? Y es así, directamente, dice, yo no sé tú, pero yo no, dice, nos sacan un tramo de cuerpo y de altura. Dije, no, pues sí, tiene usted toda la razón. Otra, la realineación de las empresas. A mí me ha tocado de 1, de 2 o hasta de más de 20 empresas tener un grupo. Quieren hacer un consejo de familia y aquí quiero dejarlo abierto también a ustedes, compañeras y compañeros. Quieren hacer un consejo y una estructura y un gobierno corporativo y cada empresa es un relajo. En la experiencia lo que yo hago es empezar a realinear cada empresa, porque si no, esa discusión en la gran mesa del consejo, oye, ya quedó la unidad 25, oye, faltó la producción, ya se chorreó la espiroqueta de la chafaldrana y empezamos a hablar de temas operativos y no de estrategia. Y lo primero que yo hago es realinear a la parte de las organizaciones, ¿no? El tiempo y el compromiso es fundamental porque muchos empresarios dicen no tengo tiempo y sentarlos a hacer trabajo de gabinete, es decir, estrategia y análisis, es algo fundamental. Paco, ¿cómo ves? Muy bien, muy bien. Yo creo que ahí como recomendaciones habría que tener mucho cuidado con esto que dices de la visión del futuro, ¿no? Bien lo ponía Ricardo ahí en la cortinilla del diplomado, esa cita de Peter Drucker, ¿no? Se va construyendo y se va construyendo, como decíamos Pati y yo, en esas costumbres, en esas culturas familiares respecto al crisol, ¿no? Porque es de estira y afloja, ¿no? Entonces, hay una recomendación sería que los fundadores, al ser ejemplo, no deben de ser incongruentes entre su forma de pensar, de hablar, del hacer. Por ejemplo, lo hemos visto, por qué fracasan las empresas, y cualquier tipo de empresa. Las familiares no son la excepción, por incongruencia, ¿no? No es posible ver que el hijo tenga un carro último modelo y acabas de despedir a 20 de la fábrica o alguien le quitaste el carro a los vendedores, ¿no? O dices tan estúpidamente sencillo, aquí no se fuma, te metes a tu despacho y dices, ay, güey, al fin estos ya no me ven, ¿no? Entonces, yo creo que el acto de congruencia es de un visionario, de una visionaria, que en sus actos del día a día van formando ese espíritu emprendedor. Y segundo, van atrayendo no tanto a los propios familiares, hay que ver que hay una transición. Y como bien ya lo mencionabas, en los estilos estos del doctor Jimeno de España, ¿no? de los tipos de empresa familiar, yo marcaría otro tipo de empresa familiar, ¿no? De acuerdo a su ciclo de vida. Porque no es lo mismo una empresa unipersonal, el fundador, ¿no? Que tiene un solo producto, un solo cliente, a cuando va migrando a múltiples empresas con múltiples unidades de negocio. Entonces, abusados, diría mi abuelo, ¿no? Porque para eso sirven los colaboradores talentosos, para que vayan tomando el poder de la operación, de las direcciones, inclusive generales de las empresas o unidades de negocio que tienes, para que tu familia migre, como bien ya nos dirigía Pati, Ricardo, Ulises, ¿no? Ahí, ¿no? En este comentario de César, ¿verdad? La familia debe de migrar a lo estratégico, para dejarle la estrategia a la gente que está donde se cuecen las papas. Y entonces la familia más liberada, con más espacio intelectual, puede crear y desarrollar este capital intelectual. Y lo estamos perdiendo por el día a día. Claro que hay una evolución,
Pero si nos estancamos en esa parte, ¿sabes qué? No vamos a crecer nunca. Claro, así es. Pero Adelante. hay una precisión a este comentario, Paco. Claro, es importante que la familia vea futuro para la continuidad del negocio, pero también debe haber un compromiso. Es decir, se tienen que preparar, se tienen que estudiar, tienen que tener experiencia. Incluso recuerda el protocolo que hicimos de un empresario en el estado de Hidalgo, donde a los hijos lo que hacíamos es que los mandábamos a trabajar a otra organización y que alcanzaran un nivel gerencial mínimo en 2 años para entonces poder volver a la organización y darle un puesto, el más bajo de la empresa. Ni siquiera un puesto directivo, un puesto gerencial. Es decir, necesitamos que los hijos y los sucesores se preparen. Por ejemplo, con Patti estamos trabajando un proyecto muy interesante donde precisamente el fundador lo que está haciendo es que está motivando a los hijos a que armen sus empresas, que las quiebren por inexperiencia. Es un arenero, es un lugar para que prueben y ya después puedan volver y heredar el negocio de casa. Pero lo importante es ve y echa a perder allá afuera, ve y echa a perder con experiencias previas y entonces, y solo entonces, vas a entrar en un consejo profesional y tomarás decisiones. Pero antes, queremos que la gente y se prepare y siga adelante. No sé qué opinas, Pati. Tu micrófono, Pati. Totalmente de acuerdo, y esto es muy enriquecedor porque ha sido una de las variables que se notan en la continuación de las empresas. El que los hijos que van a ingresar tienen que estar preparados. El pan ajeno hace al hijo bueno, tomando los refranes de Muy buena, muy buena. ¿no? Entonces, que los padres tenemos también que saber que hay que empujar a los hijos a que se equivoquen, hay que empujar a los hijos a también que aprendan con otros jefes para que cuando lleguen tengan un buen nivel y que ya sepan que va a haber reglas, protocolos y cosas que cumplir. También hacía una pregunta a Juan Carlos, que me voy a comentarla, en donde decía que cómo pagar, cómo retribuir a un miembro de la familia que va a ingresar y que también es accionista. A cuota del mercado. O sea, el puesto que va a tener es la cuota del mercado. Si va a ser... Es decir, lo que le pagarías a cualquier persona por hacer esa chamba, bueno, igualito es lo que le vas a pagar, no hay diferencia. Y no generar para ti ningún nuevo empleo porque simplemente traes la sangre familiar. Exactamente. Claro. Sí, y ahí entonces, vemos cuántas gerencias de cosas sin importancia hay, ¿no? Nada más para darle chamba al hijo. O sea, no claro. Se puede, no puedes hacer eso. No se puede. No lo necesita tu empresa. Sí, mándalo al Departamento de Relaciones Interplanetarias, ¿no? Bueno, ahorita que ya dijeron que los ovnis sí es válido, a lo mejor una vez puede ser un proceso de intraemprendimiento, como dice Paco, ¿no? ¿Cómo ves, César, tu puntualización final? Unos minutitos, por favor, ahorita vamos con Ricardo y Fer. Gracias, Enrique. La verdad es que qué fantástico mundo. Es la empresa familiar, el concepto, pero es un universo de estrategias, de formas, de fondo, de emociones, de directrices, de reglas de juego, de estatutos. Híjole, mi comentario final es qué apasionante es el mundo de las empresas familiares y puntualizar que la mayoría de las empresas en el mundo han surgido gracias a la iniciativa, al emprendimiento de una familia. Hoy las empresas que son grandes corporativos en el mundo, alguna vez surgieron en el pensamiento de un miembro de una familia y esa familia tuvo la posibilidad de acompañar a ese proceso de crecimiento. Entonces, pues, qué gusto poder leer los comentarios, las preguntas y respuestas de nuestra audiencia porque tienen muchísimo fondo y bueno, como decía Ricardo, sepan que vamos a estar listos para ustedes en un programa especial para poder atender sus necesidades de primera mano en un diplomado. Así es, César. Muchísimas gracias. Fer, pues invitada de lujo, tu recomendación, pues generacional, ¿no? Debo decir que igual antier, mi hijo tiene 15 años, luego me ayuda en producción aquí con los colegas, pasándome impresiones y todo, ya les platico y demás, ya se involucran, y antier me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va la empresa como socio
principal, ¿qué pasó? ¿Qué tan, perdónenme la palabra, ese jodidos estamos o estamos bien? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos está pegando esto? Dije, ay, cítame a junta de consejo primero, ¿no? Porque como que así en la merienda está medio canijo hablarlo. Fer, tus recomendaciones, valiosísimo. ¿Cómo ves? ¿Qué participación tienen las generaciones, las responsabilidades, lo que tú gustes? Adelante, por favor. Sí, pues yo creo que hay una parte clave es la integración de generaciones y para que sea una integración exitosa de generaciones, creo que hay que echarnos un clavado a nuestras emociones, a nosotros mismos y entendernos porque tal vez para nosotros no está claro qué emoción estamos sintiendo, qué nos hizo enojar o por qué nos estamos enojando tanto con el papá, con el hermano, con la tía de que tomó una acción que ya habían acordado en un consejo de familia. ¿Por qué me enojó tanto? Entonces, si yo tengo claro cómo estoy, cómo me siento con respecto a lo que está pasando en mi entorno, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo, o sea, de la generación que sea. Y aparte, ahorita ya van a entrar los pandemials en algunos años. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Muy bien, Fer, sí, la parte emocional se vuelve fundamental, un proceso de equilibrio, un proceso de mantenimiento, soporte. A ti te toca mucho hacer como esa parte de amortiguamiento y bueno, pues padrísimo, ¿no? Padrísimo. Muchas gracias, Fer. Gracias, Ricardo, que invitaste a Fer. Adelante, Ricardo, tu última apreciación, por favor. Pues bueno, básicamente con lo que comentaban mucho acerca de la capacitación y de la preparación, es por eso que preparamos el diplomado les estuvimos compartiendo por ahí la pantalla. Ahorita en la encuesta de cierre final, que la voy a poner justo ahorita que termine de hablar, y la voy a dejar entre ahorita y que contestemos por ahí las preguntas. Tenemos una pregunta en Facebook Live. Sí. Porque estamos transmitiendo también en Facebook Live y la quiero comentar por aquí. Eric nos pregunta, dice que él tiene varias empresas y que bueno, pues que de repente todo se le enreda y todo se le cruza y de repente, pues bueno, que se le cruzan las agendas, dice, ¿no? Pero dice, pues al mismo tiempo tengo que tener mejores hábitos y dice, pues ahora sí que ¿cómo le hacemos, no? Y aquí yo creo que la respuesta a esta pregunta, el especialista, pues Ulises, creo que tú eres el que te dedicas a desenredar cabezas, incluyendo que muchas veces me ha dado rebote de consultoría. Podríamos darle un empresario, porque es lo normal. Yo les digo, bueno, cuando arrancas, no tienes dinero y tienes tiempo. Empiezas a chambear, eres bueno, te va bien, entonces tienes dinero y ya no tienes tiempo, ¿no? Y te empieza a ir mejor, pones una segunda empresa, una tercera empresa, y de repente ya no sabes ni cuándo es de día ni cuándo es de noche, pierdes el concepto de quién eres, para dónde vas, y es normal, o sea, quienes estén en este proceso, no se sientan mal, es lo normal. Lo que no es normal es quedarte toda tu vida ahí, ¿no? Si necesitas a alguien que de repente te diga, espérame, o sea, estás traumado, llevas medio cerro ya avanzado. Entonces, Ulises, ¿cómo ves? Definitivo, lo mencionas de una manera exquisita, porque empezamos a tener éxito y como que acumulamos el éxito, nos encanta ese éxito y mantenernos en ese éxito. Y se nos olvida algo muy importante, la estructura. Necesitamos armar una estructura. Tú solito no puedes con todo. Y es precisamente lo que le pasa en las empresas de familia al fundador. Él se encarga de todo. Sí, él barre, trapea, plancha, cobra, lleva, pone, fabrica, ¿no? Se muere el fundador, se muere la empresa. ¿Por qué? Porque nunca hizo una estructura profesional que le ayudara precisamente a hacer todas las funciones. La idea de armar una estructura es precisamente recargarte en personas profesionales, no en el compadre, ¿sí? Personas profesionales a las cuales le pagues lo que le tengas que pagar de mercado. Incluso mencionaba Juan Carlos, y voy a combinar las dos preguntas, ¿no? Dice Juan Carlos, bueno, pues ¿qué tanto puedo presionar al familiar si no está haciendo bien el trabajo? Muchísimo. Sí. ¿Por qué? Porque si no está haciendo el trabajo, bueno, sácalo de la jugada. Contrata una persona que sí pueda hacer el trabajo. Es que no confío en él. Bueno, pues no lo contrates, contrata a alguien más en quien sí confíes. La intención es que puedas armar una estructura lo suficientemente profesional para llevar tu negocio, los otros negocios, y que puedas tener todas las funciones. Es decir, empieza a institucionalizar lo que haces. Porque si no, vas a ser la empresa de una sola persona
o el que hace todo en la organización, vas a enloquecer. Y cada vez vas a tener menos tiempo. Cuando la idea es que puedas recargarte en una estructura profesional y saques adelante el negocio. Pero la gran pregunta, ¿tú eres el negocio o tú estás en el negocio? ¿Sí? O el negocio trabaja para ti o tú trabajas para el negocio. O sea, es cómo rompes esta liga de hacerlo todo, ¿no? Y la respuesta es profesionalizando, armando una estructura, que tengas gente capaz para llevar todas las funciones correctamente y págales lo que se paga en el mercado. Si un familiar te sirve, fantástico. Si no te sirve, no lo contrates. Así es, así es. Muchas gracias, Ulises. Jesús Adán también nos hace por ahí una pregunta acerca de, bueno, con todos estos cambios vertiginosos y demás, y en efecto el papel de la empresa familiar, micro, pequeña, mediana, pues en efecto vital de manera súper vital es esta parte de la innovación. Me dice que qué le recomendamos. Bueno, yo preguntaría, hacer un alto en el camino ahorita, al margen de la naturaleza del negocio que tienes, si nos lo quieres compartir, pero al margen que sea es, ¿cuál ha sido ahorita el parteaguas, el tipping point, como dicen por ahí, el punto de inflexión al cual te has enfrentado? Si han bajado las ventas, ¿por qué han bajado? ¿Cuál es el alcance de tu producto o servicio? Y obviamente, ¿cuáles han sido, fíjate, de manera muy sencilla, las acciones que has tomado para que el negocio siga? Porque esas acciones que hay que documentarlas, oye, yo le hice así, tuve que distribuir allá, hice alianza con esto, se vuelven la incorporación de nuevos procesos, de nuevas prácticas, y en esa misma resolución de problemas y toma de decisiones que estás tomando frente a este u otros escenarios, cuando llega una nueva competencia, cuando bajan los precios, cuando el mercado se abre a mayores oportunidades, pues volteamos y reaccionamos. A mí un consejo, pues mucho me gustaría la parte de planeación y anticipación. Lo hemos dicho, nadie esperamos una pandemia y una cuestión así, pero ahorita haz un alto en el camino y dime cuáles han sido las acciones o nuevas prácticas que has implementado, cuáles han sido exitosas o cuáles te han detenido un poco. Y de las exitosas, empodéralas, analízalas, vuélvelas proceso, compártelas con tu gente y a partir de ahí, pues bueno, precisamente ya queriendo y no, ahí estás innovando. La disrupción y las nuevas circunstancias te llevan a ese proceso inventivo que de la innovación surge la creatividad, y hazlas conscientes, documentalas y junto con tu gente incorpóralas de la mejor forma. Eso es un poquitín la parte que yo veo. No sé si alguien más lo pueda manejar. Adelante, por favor. Tal vez ahí Sí, la cuestión, apoyando lo que decía Ulises, puede ser buen momento de hacer una incubadora de intraemprendimiento en la empresa, ¿no? Por ejemplo, si tomamos esa generación 3 de juniors, ¿no? De centennials, ¿por qué no hacer su propio emprendimiento con sus ideas y que ellos mismos tengan su propio consejo, sus propias formas de matar las pulgas, tal vez con el financiamiento de la empresa madre, ¿verdad? Dirigida por los abuelos, por decir algo, ¿no? Y mucho cuidado con la cuestión de las inversiones. Si ahorita estamos en crisis, pues volvemos a otra curva, ¿no? A otra curva de reacción, en donde todo el mundo tenemos que estar enfocados. Y si hay centenias, pues como Mafalda, mijito, pones tu puesto y vendes limonadas, ¿no? ¿No? Como diría el dicho, si hay limones, prepara y vende limonadas, ¿no? Pero el emprendimiento me gustaría ver también el punto de vista de Ricardo. Él ha trabajado mucho en incubadora, ¿no? Con jóvenes. ¿Qué opinas, Ricardo? Pues sí, indudablemente, de hecho hace ratito parecía que Fernanda lo decía de broma que a los 10 años la metí a un curso, pues sí la metí a un curso de incubación de negocios donde pues ves todo el proceso, ¿no? Y este tema de hacer spin-offs, ¿no? De un spin-off es algo que está dentro de la empresa, empieza a agarrar forma y ¡pum! Sale disparado y entonces generas una nueva empresa, ¿no? De hecho, una de las, digamos, de las soluciones estándar que realizamos cuando empieza a haber conflictos o diferencias de opiniones entre familiares es precisamente esa, ¿no? Pues tú arráncate con tu empresa, tú arráncate con la tuya y nos ha resultado muy bien, lo hemos hecho más de una vez, o sea, es como que una de las cartas bajo la manga que normalmente tenemos, ¿no? Y sumando, Paco, a lo que comentaban de la pregunta de la innovación, pues bueno, ahora sí que como siempre lo he dicho, nada es absoluto,
todo es relativo y siempre todo tiene dos caras, ¿no? La pandemia, el COVID-19 es muy malo, pero también ha resultado muy bueno. Y una de las cosas muy buenas es que está forzando a todo mundo a innovar. Entonces, esta pregunta que nos hacían, oye, pues, ¿cómo innovo? Bueno, es un muy buen momento como para hacer una innovación, ¿no? Nosotros estamos transmitiendo webinars adicionales, estos del cóctel, 2 veces a la semana, hablando de cómo entender esta parte de innovación. Porque una cosa es innovar de manera planeada, pausada, y otra cosa es innovar cuando ya tienes la ola que te está pegando en la nuca y que si no innovas de esta forma, te vas a revolcar y te vas a quedar atrás y tus competidores no. Por eso es bien importante que hagamos esa innovación rápida y enfocada en el futuro, pero es un nuevo futuro, no es como el que estábamos pensando que iba a darse. Ulises. Gracias, Ricardo. Fíjense que efectivamente innovar no es innovar por innovar, sino también tenemos que tener un disparador, un detonador. Y yo creo que el proceso de innovación es un proceso constante, donde tenemos que ir buscando siempre las mejores alternativas. Y quiero poner este ejemplo de innovar con una pregunta que estamos teniendo ahorita de Juan Pablo, que dice, bueno, ¿qué hago, no? Tengo un miembro de la familia que es hermano, es parte de la familia y pues no se está desempeñando correctamente y obviamente lo que me imagino que estás buscando es evitar el conflicto. Fíjate que esta respuesta demanda innovación y bastante innovación, pero más que innovar por innovar, yo te diría, me gustaría conocer más el contexto. ¿Por qué? Porque hemos diseñado alternativas de solución innovando, es decir, recordemos que innovar es tomar a lo que ya existe y transformarlo. Entonces, la idea es que podemos innovar en alternativas de solución orientadas a resolver tu conflicto, pero en principio necesitamos entender cuáles son los elementos o nuestros puntos de partida. ¿Qué tengo que me puede servir para negociar y para lograr que evitemos el conflicto familiar? Y te pongo el ejemplo de esta empresa donde papá muere, le deja el negocio a los 2 hijos, pero resulta 50-50, ¿no? Típico, pero el hijo 1 es el que ha trabajado con papá toda la vida y el hijo 2 es el que no le interesa, pero los 2 son socios. Imagínate el conflicto entre cuando hay que tomar decisiones de la empresa. Así es. Lo que termina pasando es que pues el que nunca trabajó pues, no le interesa y lo que quiere es el dinero, pero entra en conflicto con el que siempre ha trabajado. Entonces diseñamos una alternativa muy bonita con ellos, donde pues rehicimos el patrimonio, rehicimos lo que tenían y encontramos alternativas para que cada quien tuviera el ingreso, no desproteger a la familia, pero al mismo tiempo no poner en riesgo el negocio. Y lograr lo más importante, la continuidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que la familia tenga una continuidad, que la familia tenga un ingreso, que estén seguros, que puedan seguir adelante y que evitemos los conflictos. Entonces, te invito con mucho gusto a que tengamos una sesión, Juan, fuera de este cóctel, con mucho gusto, si nos regalas un punto de contacto y te parece bien, nos enlazamos, conocemos un poquito más el caso, te podemos asesorar y te podemos guiar en alternativas innovadoras para resolver esta situación. Y de hecho, Adelante, Ricardo, adelante. Agrego, en el sondeo que pusimos ahorita, al final, agregamos una parte donde dice, me interesa una llamada de cortesía para dudas. Pues pónganle ahí, que quieren, ¿qué es esto? Yo veo, o sea, nosotros vamos a ver que está ahí una llamada de cortesía y les vamos a echar una llamada, a ver, ¿qué te duele, no? ¿No? Línea de ayuda familiar, aquí, cóctel de negocios, adelante, sí. ¿Por quién vota? ¿No? Y entonces ya, pues para contactarlos no les vamos a cobrar nada, es rebotar ideas. Hay veces que con la pura rebotada de idea de un punto de vista externo, ¡fum! Dices, ya vi y ya te arrancas, ¿no? Y hay veces que dices, ya vi, pero tú ayúdame, ¿no? O hay veces que ya vi, pero tú enséñame. Es decir, créanme que les va a ayudar y es sin costo, realmente es pro bono, es un aporte social familiar que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta y nos interesa, en esto estamos, a esto nos dedicamos. Yo nada Así más es. quería comentar, Adelante, Pati. si César puede también abonar un poco a la pregunta de Juan Pablo. César, porfa. Micrófono.
Juan Pablo nos dice, hermano adulto, hermano adulto. Juan Pablo, ¿le has dado o le han dado en la familia todo tipo de oportunidades y no agarra ninguna? Mala comunicación con los demás miembros de la familia. ¿Qué hago? Híjole, yo soy de la idea también, como decía Ulises, de no dar un consejo a bote pronto. Creo que algo nos caracteriza es también la parte ética. Entonces, Juan Pablo, te pido, por favor, que me mandes un correo, nos escribamos, por favor, para poder profundizar, indagar y validar lo que se ha hecho en la historia con tu hermano, porque yo soy enemigo de dar soluciones fáciles. Eso es como cuando te encuentras a un médico en una fiesta y dices, oye, doctor, fíjate que me duele esto, pues necesito diagnosticar, maestro, si necesito ser un poco más científico, si lo validan mis compañeros Francisco, Ricardo, Pati, pues hagámoslo en privado porque no podemos, o sea, preocúpate de un médico Por que supuesto, te dé un diagnóstico, perdón, así de rápido, así de estúpido, así de... Hay médicos que desde lejos te dicen, yo sé qué es lo que tienes, ¿no? Cuidado, cuidado con este tipo de consejos. Mejor nos hablamos, mejor validamos tu historia, validamos la historia de tu hermano, porque no me gustaría poner ningún juicio. Así que llámanos, escríbenos, Juan Paulo Balbuena Sánchez, escríbenos para poderte atender puntualmente. Con mucho gusto. Como dice Ricardo, además ni se espanten cuando digamos esta propuesta de llamada, es de cariño, es sin costo, es por vocación. Así es, muchas gracias, César. Antes de empezar a ver del diplomado, un último apunte, digo, nos llama mucho la atención. A la madre Lupita le agradecemos mucho, en efecto, la importancia de la preparación generacional fundamentada en el profesionalismo, o sea, es importantísimo. Tender líneas ahí, bien decía Ulises, desde la experiencia, hacer que los hijos se equivoquen, las generaciones que empiezan desde abajo, no ganan un puesto directivo, me parece fundamental. No quiere decir que se desperdicie ni su conocimiento ni su talento. Y como bien lo dice César, sin hacer algún juicio que pueda o no tener fundamento, un poco en la experiencia sí. Dicen que una persona competente hay que valorarla desde tres aspectos. Uno, si sabe, ¿sí? Y en el sabe, pues a lo mejor a tu hermano le están faltando algunos fundamentos, conocimientos. En efecto, no sé si la preparación académica, por eso qué bueno que pides la llamada. Pero bueno, o sea, ¿qué sabe, no? Porque a veces también se coloca a un familiar dentro de un puesto y hay que aprenda y, pues bueno, estamos en una situación muy difícil, ¿no? Uno, si sabe. Dos, si puede. Es decir, si tiene las habilidades, ¿no? Porque también a veces está el conocimiento, pero pues me ponen en algo que no me motiva y por eso hay estudios hasta de los procesos de comportamiento, estilos de comportamiento y demás, donde alguien muy movido lo tratamos de meter a un proceso encerrado en oficina, lo vamos a acabar, ¿no? Pero sobre todo la parte de la actitud, es decir, si quiere, a lo mejor estamos tratando de meter a alguien en un lugar donde, oye, mis intereses son diferentes y tiene que ser una plática de consejo de familia o a veces hasta en un espacio informal de decir, oye, ¿qué onda? ¿Te gusta o no te gusta? Por supuesto que nos ha tocado en un ejemplo hasta sencillo de, oye, lo quiero meter a finanzas, hasta ya estudió finanzas, pero pues es un rocker, ¿no? Entonces, vamos a tener una persona completamente frustrada y que no casa su plan de vida con el plan de la organización y también ser valientes y saber determinar qué es lo que buscas, qué es lo que quieres buscando la plenitud de la familia, porque si no lo vamos a forzar y no hay peor cosa que tener una persona en el lugar que no quiere estar. Eso es lo que puntualizaría yo en esta parte, ¿no? Muy bien, adelante. ¿Alguien más? Ricardo, si eres tan amable en la descripción del diplomado, por favor. Pues bueno, nada más les estamos compartiendo por ahí esta pantalla. Pues es un diplomado que es un esfuerzo de Cóctel de Negocios junto con la UDEST y con Coparmex. Como les digo, es la segunda vez que hacemos este diplomado. Hemos diseñado tranquilamente 6, 8 diplomados que se han impartido más de 20 veces en diversas universidades de muy reconocido nombre. Nosotros la verdad es que lo hemos con mucha humildad, lo hemos diseñado y lo hemos impartido. Y pues bueno, aquí están los módulos, que es prácticamente, bueno, un poquito de lo que les comentamos hoy. Bueno, en los módulos lo vemos con todo detalle. ¿Quién valdría la pena que lo tomara? Cualquier persona que tenga contacto con una empresa familiar.
el 90-95% de las empresas son familiares, dependiendo de la calificación que se le dé, pero créanme que les va a servir o para su empresa, o para entender a los proveedores, o para entender a sus clientes. Es un diplomado extraordinario. Realmente les vamos a mandar la información. Sería muy, muy bueno que lo tomaran. Nos agradaría mucho atenderlos. Nosotros somos los ponentes del diplomado. Pues tranquilamente tenemos más de 120 años de experiencia acumulada, sumada entre todos. Ninguno somos vampiro que tenga más de 70 años de vida. Pero oye, casi, yo cooperé con un poquito, nada más diría Lupita. Pues bueno, básicamente es compartirles esto y bueno, estaremos encantados de que nos den la oportunidad de ayudarlos con este tema, Enrique, y pues prácticamente estaríamos cerrando. Así es, muchísimas gracias, Ricardo. Pati, un gusto, como siempre. Gracias. César, grandes aportes. Amigo Paco, Fer, qué gusto tenerte aquí. Ulises, bueno, tuvo que salir por ahí. Ricardo y un servidor, Enrique López, les agradecemos muchísimo el habernos escuchado el día de hoy. Les comento, seguimos con Empresas Familiares la siguiente semana, donde estaremos hablando acerca de, bueno, cuáles son las principales áreas de oportunidad. Empezaremos a hablar un poquitín del protocolo familiar, algunos estatutos, después algunas consideraciones de gobierno corporativo con Ricardo, etcétera. Véanos, va a estar muy interesante y la verdad es que la invitación al diplomado es de todo cariño, en un pragmatismo, en una aplicación y en un alto nivel sobre todo. Van a ver que les va a funcionar y seguimos en esto, las llamadas, por ahí como quedamos y demás. Y pues bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos estamos viendo la siguiente semana. Muy, muy bonita tarde, que les vaya muy bien. Cóctel de Negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este Cóctel de Negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de dirección general es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Cóctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista, pero sobre todo empática, para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas. Estoy especializado en gobierno corporativo. Soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984. Soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo 5 diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5,000 proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero, te puedo aportar valor
en 3 ejes principalmente: en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección, el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en Latinoamérica. En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares. Por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad, debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza, situación que no es particular de nuestro país, sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección, el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar, para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado, de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar, así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad, en el mundo empresarial, estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos. Los competidores están siendo mucho más creativos, los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas, y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja, ¿no? Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos, sobre todo los costos y gastos fijos, se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa. Pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos, y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Cóctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las 4 emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar, sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo.